a la presentació del llibre El Serrat i el Profà de Mircea Eliade, en nom de la Casa de l'Est, l'Associació Romanesa de Catalunya, l'Institut Cultural Romano, l'Associació Eliade per a l'Estudi de la Ciència de Religions, la Central i Fragmenta. Em plau donar-los la benvinguda a l'acte de presentació de la primera traducció catalana d'una obra científica de Mircea Eliade. No és el primer Eliade en català, afortunadament fa 3 o 4 mesos els col·legues de Viena Edicions van publicar Maitreyi, novel·la de Mircea Eliade. Teníem doncs ja una obra literària d'Eliade, ara tenim una obra científica, una obra d'estudi de Mircea Eliade, El Serrat i el Profà, una obra que el crític, l'escriptor David Castillo, qualifica amb aquests termes. És un esdeveniment per a la cultura catalana la traducció que Juli Argemí ha fet del Serrat i el Profà. Per aquest motiu hem volgut destacar un fragment llarg del pròleg de Vicenç Mateu, que és una magnífica introducció a l'obra d'Eliade. Això ho diu David Castillo l'1 de març passat al suplement de cultura del diari Avui. La veritat és que penso que sí, que és un esdeveniment el fet que avui puguem presentar la primera traducció catalana d'una obra de Mircea Eliade. No soc especialment partidari de duplicar en català l'assaig contemporani que ja existeixi en castellà, en una cultura on hi ha tantes llacunes i tanta feina per fer. Doncs preferim, òbviament, prioritzar la introducció d'autors desconeguts, com ara Marie Balmery, que hem fet conèixer a Catalunya i a Espanya i que no se l'havia traduït mai, però en el cas d'Eliade ens trobem amb una obra que té ja la categoria de clàssica. És un clàssic i els clàssics els hem de tenir. Els clàssics els n'hem de poder gaudir en totes les llengües i si n'hi ha diverses versions, doncs benvingudes, perquè els clàssics d'alguna manera ens alimenten sempre. El Serrat i el Profà és una obra que vaig llegir amb 19 anys per indicació del professor Amador Vega, que ens en feia llegir un capítol a les seves classes d'Història de la Filosofia Medieval, i aquest llibre em va fer descobrir tot un món, tot el món de l'estudi no confessional sobre el fet religiós. D'alguna manera, tot el que posteriorment he fet a nivell d'estudi, d'edició, etc., ve d'aquí, d'aquesta descoberta, que és possible estudiar els fenòmens sagrats, l'àmbit del sagrat, des d'una perspectiva no teològica, des d'una perspectiva de la filosofia, la fenomenologia del fet religiós. En aquest sentit, és aquests autors que et canvien. Eliade, d'alguna manera, et canvia, et fa veure les coses d'una manera diferent. I per això, d'alguna manera, recordant la meva lectura als 19 anys amb una vella edició en castellà de Guadarrama que corria per casa quan la meva mare estudiava Filosofia i Lletres, doncs el fet d'haver tret la pols d'aquest llibre que havia trobat a la biblioteca de casa i encarregar-ne una traducció catalana, seguir-la, acompanyar-la, encarregar-ne una introducció, discutir amb els hereus d'Eliade com si incloíem el pròleg a l'edició francesa o no l'incloíem. Finalment vam optar per incloure-lo. Vam incloure també l'epíleg a l'edició anglesa, que és un resum de la disciplina de la història de religions, que és un epíleg que també constava en les últimes edicions en castellà, tot i que amb alguns extractes que no estan assenyalats. En la nostra edició presentem l'epíleg sencer, sense cap mena de tall. El fet de participar activament en l'edició d'aquest llibre, doncs, naturalment, em suposa un goig, una alegria enorme. D'alguna manera, editar és compartir. I quan una obra t'ha impactat i t'ha canviat, el fet de tenir l'oportunitat d'editar-la és tenir l'oportunitat de compartir-la, de fer-la arribar a més gent, i en aquest sentit l'acte d'avui m'omple pel fet d'haver tingut aquesta preciosa oportunitat. Per parlar avui del Serrat i el Profà de Mircea Eliade, comptem amb la veu de Victòria Cirlot, catedràtica de Filologia Romànica a la Universitat de Pompeu Fabra. Comptem també amb Antoni Llena, artista, i comptem amb Vicenç Mateu, doctor en Filosofia, síndic general d'Andorra, autor de la
introducció del llibre. Té la paraula Victoria Serlot. Empezaré por citarles un fragmento del diario de Eliade, fechado en agosto de 1955. Decía Eliade: Enrico Grassi, se equivocan, no era Enrico, Ernesto, porque en el prólogo a la edición alemana y francesa lo citan bien. Ernesto Grassi, naturalmente, el filósofo, pero él se equivoca y dice: Enrico Grassi, al que he conocido en Roma, me pide con insistencia un pequeño volumen para la colección que dirige Rowohlt Deutsche Enzyklopädie. Los primeros números aparecerán en otoño. Grassi quiere que yo escriba Das Heilige und das Profane, y ya lo cita en alemán. Dice: Rowohlt me ha enviado ya el contrato, 160 páginas dactilografiadas para enero. No sé cómo hacerlo, tengo otros trabajos en perspectiva y este verano lo reservo solo para literatura. Bueno, lo hizo en el tiempo necesario y lo presentó a Rowohlt y fue publicado en efecto en alemán. La primera edición, aunque fue originalmente escrito en francés, fue presentado como Das Heilige und das Profane en 1957. Esta obra, de la cual ahora tenemos esta estupenda edición que, como comentaba Ignasi, pues ha agregado, por ejemplo, ese epílogo de la edición inglesa, la introducción de Vicens. Se trata, en efecto, de una edición estupenda de esta obra que yo me atrevería a decir que es una de las obras fundamentales de Mircea Eliade. Es una obra escrita, vamos a tratar de colocarla en la bibliografía, extensa bibliografía de Eliade, pero es una obra escrita después de las técnicas del yoga de 1948, después del Tratado de Historia de las Religiones de 1949, después del mito del eterno retorno, también 1949, del chamanismo, 1951, de imágenes y símbolos, 1952, el yoga, inmortalidad y libertad, 1954, herreros y alquimistas, 1956. Y ya viene lo sagrado y lo profano. Les digo esto porque, de algún modo, en lo sagrado y lo profano, Eliade articula una de las ideas que a mí me parecen más fundamentales de su pensamiento, sin duda, que les comentaré al final. Pero les comento también el lugar que ocupa dentro de la bibliografía eladiana, porque sin duda lo sagrado y lo profano recoge algunas cuestiones ya planteadas, por ejemplo, en el Tratado de Historia de las Religiones, cuestiones como, por ejemplo, el simbolismo acuático, el simbolismo de la tierra, ahí donde Eliade trazaba lo que él denominaba la constelación de símbolos, que funcionaban y se juntaban por solidaridad. También, a mi modo de ver, esta es una de las grandes aportaciones de Eliade al estudio de los símbolos. Pero también está presente en lo sagrado y lo profano, en toda la segunda parte que Eliade trata sobre el tiempo sagrado y los mitos, está presente también el mito del eterno retorno. Es decir, es una obra, con esto quiero señalar, que es una obra ya muy madura y en donde Eliade expone su idea de lo que es el fenómeno religioso y con él de lo que es lo sagrado. Decía Julian Rees, en el gran homenaje que le hicieron en esos maravillosos monográficos que seguro que ustedes conocen, de Lerne, del año 1978, donde también está Corbin, está Carl Gustav Jung, también está Eliade. En el de 1978, el estudio preliminar de Julian Rees, este gran historiador de las religiones, en este estudio sostiene Rees que Eliade acomete el fenómeno religioso a partir de tres grandes vías: la historia, la fenomenología y la hermenéutica. Rápidamente, la historia porque Eliade siempre concibe que el fenómeno religioso se ha de plantear en su contexto. La fenomenología porque piensa que el fenómeno religioso debe ser aprendido en su modalidad propia, lo sagrado, la hierofanía. Todo fenómeno religioso es una hierofanía, es decir, una manifestación de lo sagrado. La hermenéutica, y ahí es donde Eliade nos introduce el trabajo comparado para justamente explicar el mensaje y hacer una síntesis. Y sostiene Julian Rees que si estas son las tres vías
de Eliade para acometer lo que es el fenómeno religioso, hay dos grandes ejes en su investigación, que son lo sagrado y el símbolo. Bueno, hay que decir que en este sentido Eliade es un perfecto representante del grupo Éranos, que se dedicó a justamente estudiar el símbolo. El gran proyecto de Éranos fue trazar lo que podríamos llamar una simbólica, como en muchas ocasiones repitió, por ejemplo, Henri Corbin. Y volveremos al final de esta breve presentación que les voy a hacer de Eliade a este otro aspecto que también me parece muy importante, la participación de Eliade en Éranos y las relaciones indudables que existen entre todos los miembros o los miembros fundamentales de Éranos y que aportan, como ya verán, a mi modo de ver, una gran riqueza para el pensamiento de lo que es el símbolo, las culturas tradicionales, lo sagrado, etcétera, etcétera. Cuando Mircea Eliade plantea el asunto de lo sagrado, Eliade sale de Emil Durkheim y sale también de Rudolf Otto. El primer autor que cita en lo sagrado y lo profano es Das Heilige de Rudolf Otto de 1917. Ese libro que realmente conmocionó en Europa. Justamente ese Otto, que fue el que inventó Éranos y en el que no participó nunca el propio Otto, pero él le dio el nombre y él fue el que, de algún modo, con Olga Fröbe pensó lo que debía ser Éranos. Ahí arranca Eliade, es decir, desde Das Heilige de Otto, para decir y para especificar las diferencias que va a mantener su obra con respecto a la de Otto. La diferencia fundamental es que dice Eliade, a mí me interesa lo sagrado en su totalidad, no en ese aspecto un tanto restringido de cómo lo ha tratado Otto, el tema de lo religioso, de lo santo, de lo sagrado, que es desde el aspecto de lo irracional. Dice Eliade, a mí me interesa abordar lo sagrado en su totalidad. Y dentro de esa necesidad de Eliade, eso sagrado, Eliade lo va a plantear en una relación con respecto a lo profano. Lo sagrado y lo profano. Una relación muy estrecha que, a mi modo de ver, aquí es donde encontramos la gran aportación de Eliade en este libro. Oposición de sagrado y profano, entendiendo que sagrado y profano aluden a dos modalidades de experiencia, dos situaciones existenciales, dice Eliade. Pero sobre todo, lo que me parece nuclear es cómo aborda el problema de la secularización y cómo plantea lo que es lo profano, es decir, como aquello que nunca vamos a encontrar en un estado absolutamente puro, sino que lo profano es justamente aquello que conserva y guarda las huellas de lo sagrado. Y esta me parece la idea central, es una idea que Eliade la persigue a lo largo de su vida y en su investigación y que, por ejemplo, cristaliza de un modo admirable en un breve texto que considero también uno de los textos más interesantes de Eliade, titulado, muy breve, titulado Permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo, de 1964. Ese texto que fue incluido en esa edición que se hizo de Eliade en 1995, que se publicó en El Árbol del Paraíso, en Siruela, llamada El vuelo mágico. Ahí se puede leer este artículo excelente en donde Eliade planteaba que lo sagrado pervive en nuestro mundo desacralizado en la obra de arte. Camuflado, decía Eliade, camuflado en la obra de arte. Bueno, esa me parece que es una visión importante y además, si nosotros nos planteamos cuál es la actualidad de Mircea Eliade, pero todos ustedes pueden pensar, bueno, ¿y qué hay ahora de Mircea Eliade? Es decir, ¿qué ha quedado? Y esa es una pregunta